Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando y
Hoy celebramos que Jesús venció las tinieblas y se levantó victorioso para demostrar el poder de su reino y de su amor. Él nos prometió que regresaría. Es tiempo de hacer notorio que nuestra esperanza está tan viva como Jesús. Amado Señor, qué bueno es tener tu presencia poderosa y acogedora que nos llena de vida y que aleja de nosotros todo sentimiento de angustia, de desesperanza. Por favor, ayúdanos a permanecer siempre cerca de ti, pues solo de ti viene el amor que nos sostiene, la fuerza que necesitamos para proseguir hacia esa meta a la que tú nos has llamado. Gracias, amado Rey, por tu sacrificio en la cruz, por tu gloriosa resurrección que nos recuerda la necesidad de renovar nuestros corazones en tu palabra, en tus promesas. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a reconocerte en todo momento, ante toda circunstancia que nos presenta la vida. Recuérdanos siempre que estás vivo y presente. Recuérdanos, Señor, y haznos sentir tu cercanía, la dulzura de tu voz, la que nos consuela, la que nos da paz. Queremos seguir solo tu voz y tu dirección. Que seamos conscientes siempre que estás para nosotros en las tristezas y en las alegrías. Queremos rendirnos a tu voluntad porque has derrotado la muerte, Señor, la muerte eterna, y nos has dado el regalo de la salvación. Sigue obrando en cada uno de nosotros, tus hijos, abriéndonos caminos, Señor, regalándonos salud, fortaleza y esperanza, capacitándonos con sabiduría a través de tu palabra, que nuestros ojos permanezcan en ella. Gracias por tu resurrección, amado Rey, que hoy recordamos y celebramos. Solo en tus manos nos declaramos victoriosos. Oramos con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro maravilloso Espíritu Santo. Amén y amén. Cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Bueno y delicioso Mira cuán y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
inigualable, asombroso, coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso, coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey.
mañanas como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, Buenos días, familia de la Iglesia Valle del Lili. Buenos días. Bueno, nosotros somos la familia para orar, la familia Oliveros Montoya. Lo primero es que queremos dar acción de gracias al Señor por todas las bendiciones, la provisión hasta el momento, porque los niños están bien y nosotros hemos estado bien de salud, ellos están estudiando, y agradecemos a Dios porque Darío ya finalizó la maestría en música y estamos ya esperando la fecha del grado. Bueno, hermanos, y como peticiones, pues primero pedir porque sigamos bien de salud. Ojalá no vaya a tocar este problema del COVID a nosotros y a los que están más cercanos. También pedir provisión para pues, todas las obligaciones que tenemos. Este año pues se han reducido un poco los ingresos, pero sabemos que Dios está ahí presente para poder suplir esas necesidades. También pedir por la salud de una familia que es muy especial para nosotros, que son la familia de Nao, que ellos pues les dio COVID, entonces para que no salgan rápido de eso y puedan superarlo lo mejor posible. Básicamente son las peticiones que tenemos, y darle gracias a Dios por todo. Y también por último que queremos pedir especialmente por la iglesia, para que Dios sea pues dándonos a todos los que somos miembros de la iglesia y líderes
como la visión para que la iglesia pueda seguir adelante y también por su parte pues, económica. Muchas gracias por ese espacio que tiene la iglesia para dar por las familias y un saludo para todos. Chao. Chao. Chao, Josué, chao. Bueno, amados hermanos, dispongamos nuestro corazón para orar de acuerdo a las peticiones de Lina, de Darío, por sus hijos, por sus amigos y su familia. Amado Padre Celestial, queremos bendecirte en esta mañana, darte gracias y ponernos de acuerdo con la oración que piden Lina y Darío para esta semana y en este día. Agradecemos, Señor, de manera muy especial el que tú le hayas permitido a Darío culminar su maestría. Gracias por el don, por el talento, Señor, que has puesto en sus vidas. Gracias porque ha sido diligente, Señor, y gracias porque no escondió su talento, sino que lo ha puesto a disposición de los que tanto disfrutamos de él. Gracias por la vida de Lina, Señor, también por su profesión, porque a través de ella puede traer buen consejo, sabio, seguro. Y Señor, porque sabemos que la buena palabra siempre estará en sus labios y brotará de su corazón. Muchas gracias también por la vida de Josué, por su cumpleaños que se acerca, para que él pueda celebrarlo, Señor, con todo el gozo que se merece. Que no crezca solo en estatura, sino que también crezca en tu palabra, en tu verdad y en tus caminos. Guíalo, Señor, cada día. Por la vida de Violeta, por ese corazón generoso que tiene. Gracias por su disposición. Gracias por el llamado que tú tienes para ella. Y Señor, cumple tus propósitos en su vida para que ella pueda ir y hacer lo que tú le has enviado, Señor, lo que tú tienes escrito en el libro de la vida para ella. Gracias también te damos, Señor, por la vida de la familia Henao. Sabemos que está pasando por una situación difícil con el COVID. Te pedimos que guardes sus cuerpos físicos, amado Rey. Te pedimos que proveas para sus medicamentos, para sus medicinas, para todo su tratamiento. Dales las fuerzas, Señor, devuélveles las fuerzas. Y sobre todas las cosas, Señor, que te conozcan a ti en plenitud. Que lleguen a ti, Señor, con la certeza de que tú eres el único Dios verdadero, el único que nos saca de toda necesidad, el único que provee siempre para nuestras necesidades. Nosotros desde aquí, Señor, nos comprometemos a orar por estas peticiones durante toda la semana y a bendecirlos en tu nombre. Gracias por este privilegio de poder orar por nuestros hermanos y, Señor, que todos y cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a recordarnos y a orar por las necesidades de los demás. Te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio,
predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. Si tú lo crees, levanta tus manos al cielo. Hey, y vamos a recordarle al enemigo algo. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. Sí. El Cordero se levantó, vivo está. El Cordero
ese aplauso si tú crees que tu Dios vive. Mira el que está a tu lado y si no está aplaudiendo con fuerza, con regocijo, es porque piensa que todavía Él está en la tumba. Dile, no, 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 tu Dios no está muerto, ha resucitado. Hola querida familia, los saludo en esta mañana de este maravilloso domingo que nos recuerda una vez más aquel momento sublime en el que Jesús regresó de la muerte para dar cumplimiento así al plan de Dios para la humanidad. Por segunda vez celebramos este domingo de resurrección desde nuestro hogar. Bueno, gracias a la virtualidad hemos podido hacer. Pensaba yo el año pasado cuando nos vimos obligados a hacer uso del culto a través de nuestros computadores y de todos los medios electrónicos de los que disponemos actualmente, pues nunca nos imaginamos que un año después seguiríamos en las mismas. Sí pensábamos que iba a ser largo con esta condición en marzo cuando inició, pero muy en el fondo soñábamos que eso iba a pasar pronto. Bueno, pues todavía no. Así que de nuevo, desde nuestro hogar hemos tenido que seguir la conmemoración de la Semana Santa. Domingo de Resurrección, un día de fiesta para la iglesia cristiana alrededor del mundo, lo que tal vez no es festivo para muchas personas que todavía niegan la resurrección de Jesús. Han pasado más de 20 siglos desde ese gran suceso y hasta ahora nadie ha podido negar la resurrección del Señor a pesar de las muchas teorías que se han tejido alrededor de este asunto. Desde el mismo siglo I, cuando los que vivieron aquellos momentos tomaron postura al respecto, cuando se regó la noticia de que Jesús había resucitado, pues algunos dijeron que los apóstoles alucinaban y que lo que habían visto no era más que valga la redundancia, una alucinación causada por ese deseo inmenso de volver a ver a su maestro. Pero resulta que las alucinaciones ni dan paseos con la gente, ni tampoco comen, como sabemos que sí hizo Jesús. Hablaron de que era que los apóstoles habían robado el cuerpo para darle veracidad a esa supuesta resurrección. Pero ¿cómo pudieron unos pocos hombres miedosos, inclusive que han salido en estampida a esconderse por temor a la represalia del imperio, robarse el cuerpo que estaba sepultado incluso en una pendiente, tapada con una roca gigantesca que debía pesar toneladas? En Marcos 15:46 podemos leer que esa roca la rodaron para poder sellar la entrada a la tumba. ¿Cómo iban entonces estos pocos hombres, primero, a remover semejante peso tan grande? Y segundo, ¿cómo se iban a enfrentar como a 16 soldados romanos que eran los que habían puesto allí para custodiar la tumba? Eso es ilógico de pensar. No iban a ser tan tercos de dejarse matar para soportar una mentira. Absurdo. Por siglos se han pedido pruebas de la resurrección de Jesús y quieren hacerlo a través de estudios sofisticados de laboratorios empeñados en encontrar la verdad de la resurrección, olvidando que en la misma Biblia tenemos la respuesta veraz a este acontecimiento. El apóstol Pablo nos cuenta cómo Jesús se apareció en 10 ocasiones distintas, tanto individual como a grupos, hasta de 500 personas. Entonces aquí no caben sino 3 suposiciones. Primera, o toda esa gente que lo vio se volvieron locos, locura colectiva, y se dejaron torturar y matar por lo que ellos creyeron haber visto. O segundo, fueron testigos mentirosos que trataron de engañar a todo el mundo a una costa de sus vidas. Eso suena como un poquito reforzado. O tercero, Jesús realmente resucitó. Bueno, nosotros sí creemos en la resurrección del Señor. De ahí que estemos escuchando esta reflexión, que una vez más confirma esa gran verdad de la cual nosotros tenemos participación, pues nuestra vida de testimonio fiel de que así fue, lo puede dar por sentado. He titulado esta reflexión de hoy, El resucitado vive en mí. Si alguien quiere pruebas de esa resurrección, la mejor prueba es una vida transformada. Todos nosotros tenemos un antes y un después, así como el mundo se partió en 2 con la llegada del Mesías y leemos antes de Cristo y después de Cristo, pues así nosotros podemos también asegurar antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Ese paso que un día dimos de invitar a Jesús a nuestra vida se evidencia con nuestro cambio de vida. Ya no somos iguales que antes, no somos los mismos. El propósito de vida que ahora tenemos pues no era conocido para nosotros en un tiempo, antes de que hiciéramos esa invitación. Por lo menos así fue mi caso.
Antes de que yo conociera al Señor, mi vida no tenía sentido, no encontraba respuestas, pero con Él en mi corazón, la vida cambió y la vida ahora es de otro color. Experimento cada día al Dios vivo que habita en mi corazón y estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Y cómo hubiéramos logrado esto si Jesús se hubiera quedado en la tumba? Quiero invitarles en esta mañana a que a la luz de una de estas apariciones que el apóstol Pablo habló en una de sus cartas, nos enfoquemos en una de ellas y que quedó registrada por el evangelista Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35, para que así confirmemos una vez más que Jesús sí resucitó y que sus apariciones fueron verdaderas. Quiero invitarles a que entonces veamos el pasaje del cual les he mencionado. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Este pasaje nos relata una muy interesante conversación que Jesús sostiene con dos de sus seguidores. No conocemos quiénes eran estos dos personajes, ¿no? De ellos solamente se menciona el nombre de uno, Cleofás, en el versículo 18. Del otro no tenemos registro de su nombre. Dos personas que iban tan enfrascadas en sus meditaciones, iban tristes, muy seguramente apesadumbrados. Imagínense, su maestro, su líder había muerto y con él seguramente todas las esperanzas que él les había dado. Pues todo eso no les permitió reconocer al hombre que se anexó con ellos en el camino. El evangelista nos dice aquí que iban hacia Emaús.
Bueno, Emaús quiere decir aguas calientes, eso traduce. Era una aldea que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Quiero que vean ahí en la pantalla un pequeño mapita que les traigo. Ahí podemos ver, dice la palabra de Dios, versículo 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Recordemos que Jesús muere en Jerusalén, ¿sí? Aquí el evangelista nos ubica la distancia y la caminata que Jesús hizo. Hablar de 11 kilómetros a pie es hablar de unas más o menos 2 horas de camino. Estuve mirando las distancias aquí en la ciudad de Cali y encontré que desde Unicentro hasta la avenida Colombia, si tomamos la ruta por toda la autopista sur, son 10.8 kilómetros. O sea que prácticamente esa es la distancia que estamos mencionando aquí entre Jerusalén y Emaús. 2 horas caminaron estos discípulos con Jesús al lado y no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Bueno, vamos a revisar entonces en este pasaje en su propio contexto para que encontremos en él cómo el comportamiento de estos personajes descritos aquí nos muestran muy bien cómo es nuestra actitud cuando estamos en momentos de dificultad. Actitud muchas veces que nos priva de reconocer también a quién tenemos a nuestro lado, a quién está caminando a nuestro lado. Veamos ahí la primera enseñanza, la tienen en la pantalla. Yo le he titulado Cuando damos paso a la incertidumbre. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Este relato que nos da aquí el evangelista, que inicia aquí el evangelista, está dentro del marco del inicio de la semana, el primer día, o sea, el domingo. El relato inicia el mismo día, ahí en el versículo 13. El mismo día se refiere al primer día de la semana y que lo leemos en el versículo 1, se lo leo, dice: primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Así comienza este capítulo. Estamos en la tarde de la Pascua, solo unas horas después de que Jesús resucitara de su muerte. Aquel mismo día, registra el versículo 13, 2 de ellos, que por lo que leemos no se trata de los apóstoles, sino de 2 seguidores, de los cuales solo tenemos el nombre de uno, ¿no? En el versículo 9, que aparece como Cleofás. No conocemos en los relatos de los evangelistas que estas personas hayan hecho parte del grupo de los apóstoles, ¿no? Así que deducimos que estos 2 que se mencionan aquí se trataban de seguidores del maestro. Por la manera como iban caminando y hablando entre ellos, podemos percibir que la incertidumbre se había apoderado de ellos. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido, nos registra en el versículo 14. Así que es muy fácil deducir que iban muy tristes y que había una gran incertidumbre ante los acontecimientos vividos recientemente. Este es un comportamiento muy común entre nosotros los cristianos. Hablamos demasiado de las cosas que nos causan dolor y tristeza. Recreamos una y otra vez las situaciones adversas por las que pasamos. Este último año que llevamos vivido sobre el planeta, pues ha sido como una constante, ¿no?, para mucha gente. Y prueba de ello es que lo seguimos viendo en la gente, ¿no?, hablando de lo mismo, repitiendo sobre lo mismo. El tema no cambia, el coronavirus, la vacuna, la indisciplina, bueno, todas estas cosas que vienen sucediendo en el marco de esta pandemia siguen siendo todavía el centro de muchas conversaciones. Hablar repetitivamente de cosas que son adversas para nosotros y que no tienen una solución inmediata, pues lo único que logran es causarnos desasosiego, incertidumbre ante un futuro que desconocemos. Estos 2 hombres del relato están dándole la vuelta al tema. Por lo que vemos aquí, se recrean una y otra vez en los momentos de angustia por los que estaban viviendo. Estaban tan enfrascados en ese asunto que el Señor ya no estaba. El Señor ya no lo veían. Sus promesas se les habían desvanecido con su muerte. Habían olvidado las palabras de su maestro. Su fe estaba siendo puesta a prueba. El puntal de la fe cristiana descansa justamente en la resurrección de Jesús, detalle que estos 2 hombres habían olvidado. Si algo tenemos claro los creyentes, y lo sabemos porque la Biblia así nos lo registra, es que la vida no termina con la muerte. Esas teorías que aseguran algunos de que la vida lo es todo y que después de ella no hay nada, pues no es cierto.
Para nada la resurrección de Jesús nos da la esperanza de la vida que tenemos y la cual trasciende hacia la eternidad. Eso es lo que yo creo cuando abandone este mundo. Vivir en la eternidad con mi Señor. Bueno, aunque todavía no tengo mucha prisa en irme, ¿no? Claro que no. Le pido a Dios que me deje otros añitos más, así aquí disfrutando de la vida que Él me regala cada día. Y poder así seguir contribuyendo en su obra y ser pues un poquito de utilidad en su ministerio. Estos dos personajes estaban tan ensimismados en su tristeza que no se dieron cuenta de quién era la persona que se les juntó en el camino. Algunos podrían decir, bueno, es que el cuerpo de Jesús ya era glorioso y por eso no lo reconocieron. Sí, tal vez es posible, pero ni siquiera su voz. ¿No reconocieron su voz que por varios años la habían escuchado? Bueno, seamos sinceros, eso es algo que nosotros también pensamos en nuestra cotidianidad. El año 2020 no será el año que tendremos entre nuestros mejores recuerdos, obviamente que no. Y pensaría que fue el año que nos causó más dificultad identificar la voz de Dios entre tantas voces. No ha sido fácil para ninguno de nosotros estos meses de confinamiento y cambios de hábitos en nuestra vida cotidiana. Y cuando nos sumergimos en esos pensamientos negativos y damos paso a la incertidumbre frente a un futuro que no logramos ver, la figura del Señor se diluye y su voz se va debilitando hasta perderse. Yo les confieso que a veces me entristecía, recién empezó todo este asunto y hasta lloraba. Bueno, soy humana, ¿no? Y soy también débil en algunas ocasiones. Así muy seguramente iban los dos personajes del relato de Lucas. Iban tan enfrascados en sus meditaciones que no reconocieron a Jesús y no identificaron su voz cuando Él se les anexó en el camino. Pero algo para destacar aquí. No rechazaron al forastero que los abordó. Habían podido seguir su camino ignorando a este hombre que se había invitado solo y metido en su conversación. Pero no, reaccionaron a la pregunta de Jesús. Quiero que veamos entonces el segundo momento, el segundo paso, la segunda actitud que vemos allí. Cuando damos paso a la intervención de Dios. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó, está hablando aquí Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Pues lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús se acerca a estos dos hombres e interviene en su conversación. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? ¿Será que Jesús no sabía de qué estaban hablando? Por supuesto que sí. Él sabía cómo estaba el corazón de este par de hombres. Mire, el Salmo 139, versículos de 1 a 4 nos registra esto. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Jesús sabía de su tristeza e incertidumbre y como siempre da el paso hacia ellos para muy seguramente devolverle la esperanza que ellos consideraban perdida. Lo interesante aquí es que sabiendo lo que está pasando y aún así les plantea la pregunta. La reacción de estos discípulos fue inicialmente de asombro. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Cómo así? Si eso pasara hoy en día, algunos dirían, uy, Señor, ¿usted es que vive en otro planeta o qué? Ese es el tema en este momento, ¿cómo es que no lo sabe? El arresto de Jesús, su crucifixión y la supuesta resurrección del Señor habían causado revuelo en Jerusalén. Así que estos dos viajeros pues no podían creer que alguien que vivía en esa zona no estuviese enterado de todo esto. Era la noticia de actualidad. Así como aparece en nuestros noticieros cuando interrumpen programación para dar la noticia del momento o lo que llaman noticia en desarrollo. Así que la reacción de ellos fue natural. Así reaccionamos nosotros cuando alguien nos pregunta sobre lo que consideramos obvio. ¿Por qué Jesús les pregunta sobre algo que Él ya sabía? Su pregunta tiene una intención que ellos
tal vez, pienso yo, ¿no? Que ellos hagan catarsis de lo que se les está causando esa pena. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. El Señor sabe que la gente necesita ser oída. Si hay algo que le gusta a uno es que lo escuchen, y más si tenemos algo importante para compartir. Cleofás y su compañero comienzan a contarle a este hombre detalles importantes de la vida de Jesús y cómo tristemente terminó siendo condenado a muerte y crucificado. Y es más, le cuentan cómo su esperanza en este libertador se desvaneció con su muerte. Ellos pensaban que Jesús fuera su Salvador, aunque se puede pensar que hablaban no tanto del Salvador espiritual como sí del libertador del pueblo. Estos dos hombres hablan de la pasión y muerte de Jesús con mucha convicción, pero no es la misma reflexión de voz cuando hablan de la resurrección. Para ellos en ese momento es la supuesta resurrección. Bueno, volvamos entonces a mirarnos dentro de nosotros. ¿Nos es desconocida esta actitud frente a la resurrección del Mesías? ¿A cuántos de nosotros tal vez nos costó creer en todo esto antes de que nuestro encuentro personal con el Señor fuera una realidad? Yo fui una, a mí me costó mucho creer. Es más, todavía a muchos cristianos les cuesta hoy por hoy creer las maravillas que el Señor opera en las personas, los milagros que todavía vemos. Es que la lógica humana no nos permite creer con tanta facilidad. La exactitud de las ciencias nos inhiben en nuestra fe para creer de primera mano. Para estos dos discípulos su lógica era que habían perdido a su maestro, lo habían matado y la esperanza en todas sus promesas se había esfumado. ¿Aceptar la resurrección? Nadie regresa a la muerte. ¿Pero será que ellos no sabían de la resurrección de Lázaro? ¿O cómo trajo Jesús de nuevo a la vida de la hija de Jairo? Por el relato podemos apreciar que a ellos les costaba aceptar esa parte. Por ahí hubo una pequeña chispa de esperanza, ¿no?, cuando comentaron lo de las mujeres, pero se volvió a esfumar cuando aseguraron que nadie lo había visto. Como creyentes también nos cuesta en ocasiones aceptar ciertas realidades, y de ahí que nuestra esperanza se debilite cuando no podemos ver claramente el obrar de Dios. Estos dos discípulos permitieron la intervención de este peregrino sin saber que era Jesús. Es un buen ejemplo de cómo nosotros debemos permitir la intervención de Dios en todo lo que nos acontece día a día. Si hay algo que nos sostiene en nuestra vida cristiana es la esperanza de un Dios vivo, de un Dios que resucitó de entre los muertos para habitar en medio de nosotros y en nosotros, y que por lo tanto está al control de todas las cosas. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe nuestra condición en medio de este último año tan difícil? Por supuesto que sí. De ahí que no podemos perder de vista que Él está al control. Veamos el tercer momento, ahí lo tiene en la pantalla, cuando recorremos las Escrituras. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¡Qué torpes son ustedes! ¡Qué falta de comprensión! Nos dice aquí el versículo 25. En este punto Jesús había podido identificarse, mostrarle las marcas de los clavos en las muñecas y en sus pies, la marca de las espinas en su frente, hasta la marca del costado, para probarles que él sí había resucitado. Pero en lugar de eso, ¿qué hace? Le refirió todas las Escrituras, versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. En otras palabras, les dijo, ustedes tenían que haber creído todo lo que dijeron los profetas. Me imagino esas 2 horas de camino a Jesús narrándole las Escrituras conocidas en esos momentos que era el Pentateuco y los profetas. ¿Qué tal la actitud de Jesús hacia la Biblia? ¿Qué tal el reconocimiento que él mismo le da a los escritos bíblicos? Vivimos en la época de la duda. La Biblia sigue siendo tema de discusión y de la incredulidad de muchos, y de eso les compartí en un domingo anterior. Una de las estrategias más útiles de Satanás consiste en reducir la integridad de la palabra de Dios. Hay quienes, y entre ellos cristianos, tristemente, que consideran a la Biblia como eso, un simple libro lleno de relatos históricos, y que incluso tiene muchos errores. No le dan el valor que le corresponde. Pero miren lo que hace Jesús. Aquí le da un valor incalculable a las Escrituras. Él no apeló a evidencias físicas, como hubiera podido mostrándoles las marcas que les mencioné. Él recurrió a los escritos de los profetas. ¿A qué recurrimos nosotros cuando necesitamos mostrar la gloria de Dios? ¿Será que nuestro testimonio ante las maravillas que Dios opera en nosotros lo soportamos en las Escrituras
Versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El Señor demostró una sincera y unánime aceptación a las declaraciones de la Biblia, sin omitir detalle. Enfatizó en la palabra escrita de Dios. ¡Qué faltos de comprensión son ustedes! ¡Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! Fueron sus palabras, no estoy parafraseando aquí. Blaise Pascal, quien fue un matemático, filósofo, teólogo católico y escritor francés de allá del siglo XVII, hablando en una ocasión que había llegado a la conclusión de que ciertas verdades espirituales escapaban a la razón humana, dijo esto: el conocimiento humano debe ser comprendido para ser creído, pero el conocimiento divino debe ser creído para ser comprendido. La Biblia es como un libro cerrado para el crítico incrédulo. Créanme que sí, ni más ni menos. ¿Cuántos grandes personajes del pasado han tenido que acudir a las páginas de las Sagradas Escrituras en horas de oscuridad o crisis? ¿Será que nosotros acudimos inmediatamente que estamos en una condición de dolor, de tristeza, de incertidumbre? ¿Acudimos a la Biblia? ¿A lo que ella tiene para decirnos? Claro, acudiendo en el espíritu, ¿no? Porque en el intelecto humano simplemente no es suficiente para comprender las verdades bíblicas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14? Mire, se lo leo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay verdades que están por encima y más allá de la comprensión humana, y solo el Espíritu Santo puede hacerlas comprensibles, y la resurrección es una de ellas. Veamos el cuarto y último momento, cuando reconocemos el poder de nuestro Salvador y nos apropiamos de su resurrección. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí está. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, en aquella época era la costumbre invitar a un peregrino, era una regla de cortesía, ¿no?, a su casa a comer. Regla que estos dos discípulos cumplieron aquí con Jesús. Al parecer, el Señor como que se hizo de rogar, ¿no? Pero ellos insistieron, dice acá, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Pareciera que Jesús inicialmente como que rechazó la invitación, ¿no? Eso es lo que leemos acá. Dato curioso: Jesús era el invitado por ellos, pero presidió la mesa como si él fuera el anfitrión. Pues resulta que fue justamente ese gesto allí en la mesa, cuando ya iban a compartir los alimentos, que sucedió algo maravilloso. El Señor permitió que sus ojos se abrieran para que lo identificaran. Ahí estos dos discípulos reconocen el poder de Dios y confirman que efectivamente Jesús ha resucitado. ¿Se imaginan el impacto? Leemos en el pasaje cómo empiezan a expresarse cómo empiezan a expresar sus emociones ante lo que acaban de ver, y más aún cuando recuerdan la conversación que tuvieron en el camino. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Yo creo que yo, Janet, me hubiera sentido muy culpable en ese momento si hubiera sido yo una de esos dos discípulos, por no haberlo reconocido y disfrutado más de su compañía en ese camino. Imagínense 2 horas con él al lado. La cotidianidad que vivimos hoy por hoy, tan llena de trabajo, de problemas, de decisiones por tomar, de temores ante el cambio social que se viene operando en nuestra ciudad, por ejemplo, el peligro latente del contagio de este virus que sigue ahí al acecho de nuevos huéspedes cada día, el turno para la vacuna, el panorama financiero, el tema familiar en la nueva realidad para nuestros niños y tantas cosas que esta pandemia nos ha causado, inhiben en muchas ocasiones el reconocimiento del poder de nuestro Señor y Salvador. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, para sanarnos de todo eso que acabo de mencionar. Vivió la muerte en la tumba, pero no se quedó allí. Su poder máximo se manifestó justamente en su resurrección. Esos dos discípulos lo entendieron, reconocieron el poder de Dios y confirmaron sus palabras. La esperanza volvió a sus corazones. Fue tal el impacto, estaban tan emocionados ante la noticia palpable de que su maestro había regresado de la muerte,
que no dudaron en ponerse en marcha inmediatamente hacia Jerusalén. Había algo maravilloso que contar. Versículo 33. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Pues lo que podemos apreciar aquí es que estos dos discípulos pues eran bastante cercanos con los apóstoles. Sabían dónde estaban. Recordemos que los apóstoles andaban por ahí muy seguramente escondidos. Bueno, pues Cleofás y su compañero llegan hasta donde ellos están para darles la maravillosa noticia, que no era otra cosa sino confirmar lo que ya las mujeres les habían dicho. Jesús sí había resucitado. Necesitaron las evidencias físicas antes que creer en la palabra. Fue el factor común, ¿no?, entre todos los que allí se encontraban. Bueno, yo concluyo esto aquí, ¿no?, de que ese fue el factor común, pero no somos tan diferentes a ellos. Tendríamos a nuestro favor el hecho de que hemos creído en el Jesús resucitado por la palabra de Dios que tenemos, porque la Biblia así lo dice. Pero nuestra incredulidad frente a verdades escritas en su palabra sigue estando presente en nosotros todavía. Somos tangibles y por eso necesitamos evidencias de las respuestas que Dios nos da cuando a Él acudimos. ¿Por qué sencillamente no descansamos en su palabra? ¿Por qué no permitimos que sea el Espíritu de Dios quien nos hable a través de ella? En la Biblia está escrito todo lo que necesitamos saber. Estos discípulos caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, lo vieron hacer milagros, escucharon cada una de sus predicaciones, lo oyeron citar las Escrituras con autoridad. Y sin embargo, cuando el momento llegó, dudaron. Por eso Jesús les recuerda las Escrituras. Si ellos hubieran cimentado su fe en la palabra, habrían estado gozosos y no hubieran salido de Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros salimos de Jerusalén hacia Emaús? Porque sencillamente no creemos. Porque una crisis nos saca de Jerusalén y nos lleva derrotados y deprimidos a tomar otro camino. Amados, miren, no necesitamos evidencias tangibles del Dios vivo que habita en medio de nosotros. Su palabra da testimonio de su victoria. Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó como lo prometió para sentarse a la diestra del Padre y desde allí reinar todas las naciones. Jesús fue físicamente evidente en un momento puntual de la historia. Era necesario que muchos lo vieran y compartieran con Él, pero solo en un presente único, allá, siglo I de nuestra historia. Nosotros hoy lo tenemos de manera omnipresente. El mismo Jesús lo afirmó. Juan 16:7 lo registra. Mire qué dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Ahí está. El Espíritu Santo es quien nos convence, nos ilumina cuando vamos a la palabra y prepara nuestro corazón para aceptar lo que allí está escrito. Y eso nos permite disfrutar de un Dios resucitado, cuyo poder, fortaleza, misericordia, fidelidad, amor son los atributos que nos sostienen en medio de un mundo físico, que ya sabemos quién sigue considerándose su dueño, pero que nosotros muy bien podemos expresar con voz de victoria. No somos de este mundo, le pertenecemos a Dios y por lo tanto nuestra morada es la casa de Dios. Concluyamos. El resucitado vive en mí. Esta podría ser nuestra alabanza hoy, una alabanza expresada con el gozo de que nuestro Salvador regresó de la muerte para darnos salida a la incertidumbre que nos rodea, para irrumpir en nuestro camino y hacernos recorrer su palabra, para recordar así sus prodigios, su fuerza, su poder maravilloso y apropiarnos de su resurrección. No creemos en un Dios muerto, como muchas otras religiones sí lo tienen. Creemos en un Dios vivo, el Mesías que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, y hoy de nuevo conmemoramos con alegría ese sublime momento que es la base fundamental de nuestra fe. Quedémonos en Jerusalén. Hagamos una pausa para reflexionar en nuestro camino, en nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Vale la pena que verdaderamente podamos tener un nuevo comienzo para vivir la vida nueva que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado por su muerte y su resurrección. Estos discípulos lo entendieron, por eso regresaron a Jerusalén, retomaron el camino correcto. ¿Qué tal si tú y yo reflexionamos hoy sobre esta ruta, sobre estos 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús? ¿Estamos dispuestos a recorrerlo sabiendo que ese no es el camino? Si por alguna razón estás caminando hacia Emaús lleno de dudas, de incertidumbre, porque no ves un futuro claro en medio de las actuales circunstancias, es momento de parar, dar media vuelta y regresar.
Recuerda que Dios sigue al control de todas tus cosas. Él está vivo y su resurrección es justamente tu cimiento, tu punto de origen de la fe, con la que hoy te reconoces como ciudadano del cielo y dispuesto a enfrentarlo todo, para que así con mucha convicción puedas decir, porque el resucitado vive en mí. Vamos a orar. Agradecemos a Dios con mucha alegría en esta mañana que nos permite una vez más reconocer su resurrección y alegrarnos con ella. Nuestro corazón está lleno de gozo ante la seguridad que su palabra nos da. Nos quedamos en Jerusalén para enfrentar todo lo que está por venir. No tenemos por qué temer. El resucitado vive en nosotros y esa es la mejor garantía de que nada ni nadie nos podrá separar de su gran amor. Nada ni nadie alterará los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Los invito a que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos a nuestro amado Dios en esta mañana. Soberano Señor, Príncipe de paz, tú regresaste de la muerte para cumplir con lo que nos prometiste un día, que seríamos tus hijos, tus escogidos, para habitar contigo en la eternidad. Nuestro corazón se levanta en esta mañana agradecido por tu amor incondicional. Salvaste todos los obstáculos del camino. Llegaste hasta la cruz en obediencia al Padre, y Él por tu sometimiento a su voluntad te levantó de los muertos y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Te alabamos, Padre, en esta mañana y unimos nuestro canto para decirte que eres el Señor y Salvador de nuestras vidas y que a tu lado queremos permanecer siempre. No permitas, Señor, que nada nos aleje de ti, que tu misericordia sea derramada sobre nosotros, nuestro corazón sea anclado en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y en el gozo de tu salvación y en la verdad de tu resurrección, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, dándote todas las gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Querida familia, muchas gracias por compartir juntos esta mañana de resurrección, donde una vez más podemos confirmar que el Dios en el que creemos sigue vivo en medio de nosotros. Les deseo un resto de domingo maravilloso, que sigan compartiendo los que están allí en familia, que disfruten de un delicioso almuerzo. Que el Señor les bendiga y les dé la fuerza para enfrentar una semana que inicia. Que les permita mirar hacia un futuro mejor, que cada vez, estoy segura, está más cercano, en donde saldremos de esta condición que todavía nos pesa un poquito, y poder disfrutar así de días renovados en la calidez de sus promesas. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.